Esto es Radio Más FAC, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas. Bienvenidos a Radio Más FAC, el espacio donde la comunidad de seguros y fianzas se encuentra para compartir conocimientos, experiencias y las últimas tendencias del sector. Radio Más FAC, tu espacio en la red. Soy Alejandrina Ortiz, su servidora, les saludo desde la bella ciudad de Querétaro y el día de hoy nos acompaña el licenciado Roberto Márquez, quien nos platicará un poco sobre el testamento, ahorita que está de moda en este mes de septiembre, y lo que tenemos que saber como agentes de seguros. Les presento un poquito. Roberto es abogado hace más de 25 años, específicamente en el sector asegurador. Fue directivo del área legal en varias aseguradoras y aparte de hace algunos años tiene su propio despacho de asesoría legal, el cual da servicios como obtención de autorizaciones regulatorias de aseguradoras y despachos de seguros en el país. Funge como representante de algunas instituciones en todo tipo de juicios y procedimientos civiles, mercantiles, administrativos, tanto en tribunales federales como locales. Además, tiene certificación como dictaminador jurídico de productos y seguros, certificado por la Comisión Nacional Seguros y Fianzas y también por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, desde el diseño, revisión de la documentación normativa y valoración lingüística. Como verán, es un experto en seguros, nos va a dar mucha aportación ahorita para todo este tema que estamos platicando sobre el testamento. Y bueno, quédate con nosotros, comenzamos. Roberto, muchas gracias por acompañarnos y por tu tiempo. Gracias. Hola Ale, hola a todos. Muchísimas gracias. Oye, Roberto, pues bueno, ya que presumimos que eres el expertazo en el tema y que llevas muchísimos años en seguros, sabemos que como buen abogado, el tema que más les ha de llegar o deben saber, pues son temas de repente de personas que se quedan infestadas, personas que tienen temas ahí de repartición de bienes y demás. Entonces, pues en septiembre el gobierno hace una promoción muy grande para que todos de preferencia tengamos testamento, porque sabemos que dejamos muchos líos. Si no, pues platícanos un poquito. ¿Qué, ¿Qué tipo de testamento o en qué nos beneficia el testamento que ahorita promociona tanto el gobierno en septiembre? Claro que sí, Ale. Antes que nada, pues agradezco la invitación de Amasfac y los felicito por esta iniciativa de platicar durante el mes de testamento, esta buena intención de platicarles a todos de qué se va a tratar el mes de testamento y por qué nos sirve al público en general contar con uno de ellos. Efectivamente, el gobierno ya a lo largo de varios años ha intentado regularizar todos esos documentos, escrituras e inmuebles que han quedado pues traspasándose de generación en generación, que desgraciadamente es una mala costumbre aquí en México, en donde, bueno, solamente se va pasando el inmueble de generación en generación, pero no se regularizan los documentos. Tenemos escrituraciones del siglo pasado que se llenaron a máquina y cuando ahora pues todo se realiza en vía sistemas. Electrónico. Entonces, claro que al gobierno le importa mucho que estos documentos se regularicen y que además, bueno, pues contando con ellos, sea mucho más fácil la venta de ellos, la repartición de ellos, en fin, que el comercio y el traslado del dominio de todos estos bienes se haga de una manera más fácil. Por eso es el programa de lanzamiento en que cada mes se apoya a la ciudadanía a que realicen estas funciones de realizar su testamento. Ok. Este testamento que se hace en septiembre, platícanos un poquito qué tipo de testamento es. Es decir, ¿es un testamento genérico? ¿Tenemos que dejar cosa por cosa? ¿Qué tan complicado es? Porque siento que mucha gente de repente no lo hace o no nos acercamos, porque tal vez decimos, bueno, tengo poquitas cosas, ¿para qué? O al contrario, tengo muchas, ya que me pongo a acordar todo lo que tengo. ¿Para qué lo hago si mi seguro de vida dejé beneficiarios? Es decir, platícanos un poquito más de detalle de qué se trata este en específico. Sí, claro. Pues siempre hay una barrera psicológica de cómo hacer un testamento porque necesariamente el testamento refleja la idea de morir y ya es algo que nadie queremos, ¿verdad? Sin embargo, es algo que necesariamente va a ocurrir. Por ello, eso es un poco de resistencia a hacerlo, pero lejos de esto es solucionarles a los demás
que es a los que queremos, que es a los que vamos a dejar en vida, menos problemas posibles. Y esto ayuda justo a que se lleven a cabo estas funciones en donde vaya siendo la tarea después de que tú no estés mucho más sencilla para todos. Para las autoridades, para los herederos, para los hijos, para las parejas e incluso hasta para los abogados. Entonces, Efectivamente. ¿de qué se tratan estos testamentos? La ley reconoce en México diferentes tipos de testamentos. Hay ordinarios y hay especiales. Los especiales, que no vamos a hablar mucho en ellos, son pues los que se dan cuando está la gente en guerra, en el mar, en un país en el extranjero o cuando ya están a punto de morir, en donde pues no hay un abogado, no hay un notario, no hay un juzgado que pueda atenderlos. Entonces esas materias urgentes los hacen especiales. Pero esos hagámoslos a un lado, no son el tema de la plática de hoy. Los testamentos ordinarios son los públicos abiertos, público cerrado, un simplificado y el hológrafo. El hológrafo es el que se hace de puño y letra, que está prácticamente en desuso porque pues, es fácilmente falsificable, trae más problemas que soluciones. El público simplificado es cuando se escritura un bien inmueble e inmediatamente se hace el testamento pegaditos. Tampoco son materia de este programa. Y de los que habla el programa del mes de testamentos del público abierto, que es el más sencillo de todos, es el más sencillo de todos y además es el más efectivo. ¿Por qué? Porque se tramita ante el notario. Se lleva ante el notario, se llevan los documentos que te pide, los documentos generales que todos conocemos de identificación de la persona y se va a designar qué le vas a asignar a cada quien. Y no necesariamente tienes que indicar qué inmueble, qué cosa, qué bien de sentimiento personal, qué vehículo. Puedes hacerlo incluso por porcentajes. Es la manera más fácil de hacer tu testamento y este fácil testamento es el que entra en el programa del mes del testamento que hay septiembre-octubre. Ok, pues entonces es una forma relativamente sencilla, porque entonces no tengo que ponerme a hacer un listado y hacer memoria de todo lo que tengo, o lo poquito que tengo, sino es nada más designar beneficiarios y porcentajes, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, claro. para todos aquellos que no lo han hecho, recuerden que, bueno, septiembre ya se acabó, sin embargo, estos testamentos se pueden hacer todo el año. La diferencia es que en el mes de septiembre, donde tengo entendido, tú me corriges, creo que el gobierno subsidia alguna parte del impuesto que cobra por el registro de estos testamentos y por eso queda un poquito más barato, ¿no? Pero tampoco creo que nos salga a menos de la mitad del precio. O para que nada más digamos, Sí, sí, si no es en septiembre no lo hago, o sea, podemos hacerlo en cualquier parte del año. efectivamente, sí se subsidia una parte y normalmente es por el mes de septiembre y de octubre. Entonces, si todavía ahorita que estamos a finales de septiembre no se ha realizado, seguramente en octubre lo pueden realizar. ¿Qué costo tiene? Si es un costo que varía, cada estado pone su tarifa y todos los notarios aplican con el mismo costo. Ya solo tienes que buscar el que sea de tu localidad, el que te quede más Porque haya cerca, disponibilidad. obviamente, y acudas exactamente. Así es. Y si no lo hiciste en estos meses del testamento, no dudes en hacerlo. Te va a facilitar la vida, te va a facilitar los costos y las personas a las cuales declares tus herederos te lo van a agradecer siempre. Es imposible que cuando tú ya no estés, todo esté solucionado. Necesariamente va a haber conflictos, necesariamente va a haber problemas. Con un testamento vas ayudando a simplificarlos. No, y No tener tristemente, un, perdón. perdón. No, digo que tristemente muchas familias se desbaratan derivado de eso, de que tal vez el titular de la familia no dejó un testamento, es motivo para que toda la familia se desbarate. Entonces yo creo que si quieres de verdad dejar un legado, no nada más económico, sino de familiar, de amor, o yo qué sé, de unión familiar, creo que por amor deberías tener un testamento. Sí, por supuesto. Hay veces que ya las relaciones legales han sido superadas por las realidades sociales que tenemos hoy en día. Hoy en día no es necesario ya casarse, ¿no? Para vivir en pareja. Y sin embargo, esas parejas pueden haber vivido muchos años juntos, pueden haber creado un patrimonio de forma común por muchos años juntos. Y si desgraciadamente uno de ellos en su pasado estuvo casado y no tuvo la delicadeza de divorciarse o de separarse, o tiene hermanos por ahí sobrevivientes, o tiene sus padres ahí sobrevivientes y fallecen, la pareja con la que estaban conviviendo puede quedarse sin nada, ¿no? Cuando prácticamente fue
la que le acompañó en la vida y tal vez quien le aportó también a llegar a ese acervo patrimonial, Patrimonio. pueden quedar fuera, ¿no? Hoy día las historias de segundos matrimonios, terceros matrimonios, hijos en uno, Hijo. hijos en otro, hijos fuera de matrimonio, todo eso puede crear problemas si no hay un testamento. Si se va regulando a través del testamento, puedes ayudar a que todas esas dudas se vayan disipando. Ok, pues muchísimas gracias, Roberto. Oye, ¿y entonces qué pasa? ¿Con un testamento ya nos despreocupamos de todo? ¿O después de hacerlo tenemos que tomar en cuenta algo, como no sé, se me ocurre actualizarlo como un documento adicional, o considerar estos famosos juicios sucesorios si se hacen o no se hacen con un testamento? ¿Qué pasa con todo eso? Sí, mírale, el testamento no es único, es decir, puedes hacer tantos testamentos como tú los necesites. Puedes hacer un testamento un año, posteriormente 5 años, 10 años, 20 años, puedes hacer otro. Puede haber muchos testamentos, de hecho, de una sola persona. ¿Cuál va a ser el válido? El último. El Ok. último es el que te va a reconocer la autoridad. ¿Por qué? Pues porque se supone que ese último refleja, como la misma palabra del testamento lo tiene, la última voluntad del autor de la sucesión. Entonces el último testamento va a anular a todos los demás, no importa lo que hayan dicho estos testamentos. Entonces, no se le hacen complementos. Vamos a suponer que yo dejé papá, mamá y mis hermanos, y ahorita ya me casé y tengo 2 hijos. Si yo los quiero agregar, no es que le haga un complemento, más bien tengo que hacer completamente otro nuevo que va a anular el anterior. Si haces uno nuevo y ese va a anular al anterior, efectivamente. Ok. Por eso cuando se reclama un testamento, se tiene que acudir ante un juez para que ese juez investigue si no hay otros testamentos. Se manda un archivo al archivo, perdón, un oficio al Archivo General de Notarías, un oficio al Registro Público de la Propiedad del Comercio, para ver si no hay por ahí rondando otros testamentos u otros juicios ya sucesorios que se hayan iniciado para ver los bienes de la persona que haya fallecido. Entonces, Así. todos, aunque haya testamento, va a tener que haber un juicio, vamos a tener que acercarnos a una autoridad. No es que yo me vaya con el notario, le toque y le diga, haz la voluntad. Si nos vamos a tener que tomar ir con un juez, la diferencia va a ser que van a encontrar un testamento y en automático va a estar muy claro todo, ¿no? Claro, esa es la diferencia en que te ahorra mucho tiempo y dinero también a veces, porque en el testamento ya se va guiando quiénes son las personas que van a tener derecho a los bienes. En cambio, si no lo haces así, va a tener que convocarse a muchas personas a quien ostente su derecho a reclamar y a oponerse y a ofrecer testigos y a ofrecer pruebas y a poner sus albaceas y esto se te puede ir a mucho tiempo. Años. Entonces, claro, entonces sí tienes que hacerlo necesariamente, seas testamentario o no sea testamentario, se tiene que hacer a través de un juzgado, así es. Pero sí ganas mucho tiempo y ganas mucha certeza haciéndolo. Efectivamente, no hay cómo evitarlo. Tienes que tramitar el juicio sucesorio, pero la ventaja es que si ya hiciste un testamento, lo puedes hacer en la misma notaría, tu trámite del juicio sucesorio Ah, testamentario, ok, en el cual perfecto. ahorras mucho tiempo y avanzas. Oye, se me ocurre ahorita, ¿qué pasaría si yo hago mi testamento y pasan 3 o 4 años y me caso y tengo hijos? Y se me olvidó actualizar, ya nunca hice otro. Entonces, existe legalmente una pareja y existen legalmente 1 o 2 hijos. Pero en aquel entonces no existían. Y en aquel entonces yo había dejado todo a mi papá, mi mamá y 2 hermanos. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando lleguen, bueno, hay un testamento, está muy clara mi voluntad, pero ya hay personas legalmente que tienen derecho a mis bienes. Y vamos a suponer que a mis papás y mis hermanos dicen, no, aquí me pongo abusado y a mí nunca me cayó bien el yerno o el cuñado y me pongo a reclamar el testamento para que todo me dejen. Yo me haré cargo de mi sobrina, ¿no? Por ejemplo. Ahí tiene que ser un juicio sucesorio. Ellos tienen derecho a reclamar, a pesar de que el testamento, o sea, está claro de hace 3 o 4 años. Pues en lo que venga en el testamento es tu última voluntad y Entonces eso no es les lo que dejé se va a nada y ni modo. determinar. Así es, lo único que prevé la ley es que si hay menores, no se les puede dejar en estado de abandono. Entonces, aunque no hayan sido declarados en un testamento, se les va a cubrir la obligación de darle alimentos porque no se les puede dejar en abandono a los menores. Pero al final, la voluntad que tú plasmaste en el testamento es la que va a prevalecer
Por eso es muy importante que si en una edad otorgaste un testamento y después tu situación Cambia. de vida, de familia, o por simple elección, eliges que va a cambiar tus herederos, lo hagas para que Lo no hagas otra presentes vez. problemas posteriormente, por supuesto. Es el mismo trámite, no tienes que hacer otra cosa más que hacer tu renovación del testamento y con eso vas a estar En orden. acorde a lo que tu voluntad te dice en el presente, ¿no? Ok. Ahora, si no hay testamento, platícanos un poquito cómo funciona el juicio sucesorio. En cuanto a, bueno, si no hubiera testamento, pues, ¿de qué se trata el juicio sucesorio? ¿Qué tanto se tarda? ¿Y qué pasaría si hubiera por ahí algún seguro donde también no hubiera quedado claro los beneficiarios, no alcanzó a firmar el certificado, era uno de grupo, dejó una persona que falleció con ella, etcétera? Si aparte de no haber testamento hubiera un seguro de por medio, ¿qué pasaría con un juicio sucesorio? ¿Cómo funciona? En un juicio sucesorio, la ley te establece todas las personas que tienen de derecho a heredar. El derecho a heredar se da por líneas, por grados, padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, en donde todas esas personas van teniendo derecho a heredar. Los más cercanos van excluyendo a los más lejanos, pero ahí se conservan siempre. Las diferentes tipos de relaciones que existen hoy en día, que ya no son marido-mujer, sino las múltiples formas que existen hoy en día, también dan el mismo derecho a heredar a esas parejas que demuestren obviamente que han tenido ese Creíble. tipo de relación con el autor de la sucesión. Así es. ¿Y cómo se realiza? El juicio sucesorio se compone de 4 etapas, 4 grandes etapas en donde cada una de ellas se va dictando incluso una sentencia. La primera etapa se llama de declaración de herederos, la segunda se llama de inventarios y avalúos, la tercera de administración y rendición de cuentas y la cuarta la de asignación de los bienes, ¿no? Entonces, ¿con cuál nos importa para el tema de los seguros? Para el tema de los seguros, solamente con el primer libro, con la primera parte del juicio sucesorio, es suficiente para que con ese documento acudas tú a la compañía de seguros a reclamar en un momento dado los derechos como heredero, ¿no? Porque el En primero dice ese, que declaran beneficiarios, o sea, determinan a quién le corresponde y en qué porcentaje, ¿no? Así es, se declaran los herederos y también ahí se Sí. va a nombrar un albacea, que es el representante de esa sucesión. Entonces, cuando ya tú tienes determinado quién es la persona representante de la sucesión y quiénes son los herederos declarados por un juez, con eso tienes más que suficiente para que cualquier persona te reconozca los derechos. En hablando de un seguro, con esto ya sería motivo de que una indemnización, con eso te la tendrían que realizar, ¿no? Oye, ¿qué tan tardado es y qué tan caro podría ser contratar un abogado para que nos haga este juicio sucesorio? ¿Qué tanto nos vamos a llevar? 1, 2 años. O sea, ¿qué tanto nosotros como agentes tenemos que saber para asesorar a nuestros clientes de qué tan largo va a ser el proceso? Y caro. Sí, obviamente, como lo hemos dicho, si lo haces a través de un juicio sucesorio testamentario, es decir, los que ya traen un testamento, el procedimiento es bastante rápido, lo que te ahorra tiempo y dinero también, y los honorarios van a ser pues más accesibles. Pero si te vas a un juicio sucesorio que no tenga Un testamento. testamento, ahí te vas a ir al tiempo y entonces se va a ir cotizando con base en todo lo que se va a tardar o todo lo que va a tener que hacer tus abogados para ir logrando cada una de las 4 etapas que estamos comentando. Hay muchas pruebas que desahogar, muchos documentos que revisar, muchas audiencias a las cuales asistir. Entonces ya dependerá de cada caso en De específico cada caso, qué tan qué complejo, tanto qué se tanta necesita. gente se presenta a reclamar, ¿no? Me imagino. Sí, claro, hay ocasiones en donde pues solo hay un solo bien, solo hay 2 hijos. Si hubo un matrimonio completamente normal con un acta de matrimonio, pues eso facilita mucho el camino. El problema es cuando vienen otras personas a reclamar, cuando hay sociedades y vienen otros socios a reclamar, cuando hay otras familias y vienen esas segundas, terceras familias a reclamar, es donde se va abriendo toda la controversia. Y justo de este tipo de controversias el Colegio de Notarios de la Ciudad de México
hizo una publicación muy buena, muy ilustrativa, que por ahí les vamos a dejar el link de ese libro, en donde van a poder ustedes ver cuentitos de 3 hojas, no duran más, 3 hojitas, y van a ver qué casos tan peculiares de cómo puede traer un gran problema no dejar un testamento. O sea, son cuentos pequeños, me imagino que de la vida real o de situaciones reales, donde a través de la lectura de un cuentito, y vienen varios, nos dan, nosotros como personas que no dominamos el tema legal, podemos aprender un poquito sobre temas de testamento. Por supuesto, O no testamento. los invito a que lo lean. Están muy entretenidos, son 3 hojas y son cuentos, pero basados en hechos reales, efectivamente. Lo que vamos Ah, a ver excelente. todos los días. Así es. Muchísimas Sí, gracias, Roberto. Bueno, ahorita les dejamos en la parte, ya sea en Spotify o en YouTube, les dejamos el link que nos está haciendo Roberto. Les vamos a dejar también los datos de Roberto Márquez para que lo puedan consultar si alguien necesita algo. Como verán, es un abogado con mucha expertise en el sector de seguros y de fianzas. Entonces, pues él apoya no nada más a agentes, sino a aseguradoras, a brokers, a clientes tanto para temas de, por ejemplo, dar de alta algún producto en la comisión, alguna controversia con algún siniestro, algún tema, o sea, de suscripción de póliza que tenga que ver con algún tema legal. Entonces, yo creo que con nosotros se pueden asesorar y sacar para muchas cosas, inclusive si se quieren pasar persona física, persona moral, es decir, todo lo que tiene que ver de temas legales en nuestro sector, Roberto creo que es la persona indicada, entonces les dejaremos al final sus datos para que lo contacten. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por tu conocimiento. Sabrás que este tema es el que menos dominamos de repente o es el tema más escabroso en seguro. Seguramente te buscaremos en otra ocasión para que nos platiques de algún otro tema un poquito más técnico. sí, claro que sí, por supuesto, fue un placer. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a Masfac. Muchas gracias a todos por escucharnos, por llegar hasta acá en esta plática. Y ojalá tengamos otra. A lo mejor en esa otra platicamos de cómo los testamentos incluso pueden servir para nuestras mascotas. ¡Ay, qué interesante! Sí, sí, en breve hacemos algunas entrevistas. Yo creo que de temas legales nos ha faltado un poquito ampliar estos temas y son temas interesantes. Entonces, en breve te buscamos nuevamente, Roberto. Muy Pues bien. gracias por acompañarnos a todos en este episodio de Radio Más FAC. Esperamos que la información y las experiencias compartidas el día de hoy les hayan sido de gran valor. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestros medios de Spotify y YouTube, donde seguiremos platicando de estos temas y otros en el dinámico mundo de los seguros y las fianzas. Soy Alejandrina Ortiz y ha sido un placer estar con ustedes. Nos escuchamos pronto. Radio Masfac, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas.